sin nosotros haber merecido absolutamente nada. Ahí nosotros somos totalmente beneficiados por el acto de Cristo en la cruz. Pero formamos parte, tenemos un cuerpo carnal y somos incapacitados en un montón de cosas. Y nuestra guerra espiritual, como hemos visto acá, si hemos tenido una serie hablando de eso, nuestra lucha es contra nuestra mente. Luchamos todos los días para no ceder ante nuestra voluntad y sí ceder ante la voluntad de Dios. Y el problema es que muchas veces sufrimos una pérdida de conocimiento o una pérdida de la inteligencia, porque dadas las cosas como están en su palabra y dadas las cosas como nosotros las leemos a través de ella, no tenemos ninguna incapacidad en Cristo Jesús y tenemos todas las promesas para nosotros. Bien usó el pastor Isaías 55 para dar una introducción a esto que vamos a hablar. Por medio y con Cristo leemos su palabra. Vamos a leer Salmos capítulo 42 y después vamos a pasar a explicarlo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a dividir esto en 4 puntos. Y a modo introductorio, siempre nos tenemos que recordar y nos tenemos que dar cuenta que no estamos solos. A los seres humanos caídos, si hay algo que tenemos que reconocer, es que no nos gusta esperar a ninguno. Queremos gratificación instantánea. Queremos que los dilemas y los problemas más espinosos de nuestra vida se resuelvan en media hora o menos. ¿Por qué es tan difícil esperar para los hijos de Adán? La sabiduría convencional dice, y si leemos lógicamente su palabra, que no hacer absolutamente nada
tendría que ser fácil para nosotros, pero definitivamente no lo es. A lo largo de los años, cada uno de nosotros fuimos, estamos y vamos a seguir aprendiendo que esperar en el Señor es uno de los aspectos más potencialmente santificadores y justamente necesarios para cada uno de nuestra vida cristiana. Es una de esas gloriosas cosas, paradojas, que no entendemos del todo bien por nuestra mente finita, que nos ayudan a entender, y justamente ahora vamos, lo que el Señor dijo a Isaías. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cada uno de nosotros oramos con esperanza y luego esperamos la respuesta del Señor. Y muchas veces esa lección es la que más nos duele, más nos cuesta y más nos encrudece aceptar. Un hombre cristiano puede orar por trabajo que le permita mantener a su familia como Dios le manda y luego espera. Una mujer, una madre, ora para que Dios acerque a su hijo descarriado a sus caminos para salvación y luego espera. Oramos para que Dios aclare nuestro camino futuro y luego esperamos. Cada uno de nosotros hace eso. Todos experimentamos desánimos. En todas las etapas de la vida podemos sentir estancamiento, podemos sentir frustración, podemos sentir cansancio, sea espiritual, sea emocional o sea físico. Puede ser que el desánimo venga a nuestras vidas por el cansancio de tener niños pequeños o ver la rebeldía de nuestros adolescentes, como hablaba el pastor recién cuando presentaba a Sara. O las decisiones que nuestros hijos mayores están tomando. Puede venir por darnos cuenta de que nuestros matrimonios estén deteriorándose o la salud de un ser querido esté inundándonos de angustia y de congoja. O también puede venir justamente por nuestras propias luchas, sueños frustrados, ansiedades, depresiones, soledades o un pecado que no podemos vencer. Para todo esto hay alguien a quien nosotros podemos venir con toda nuestra desesperación o con todo nuestro desánimo. Sí, podemos venir a Él sabiendo que ninguna circunstancia se escapa de sus manos. Y por eso no podemos dejar que nuestro orgullo nos gane y nos encerremos en nuestras propias convicciones o en la idea de que podemos salir por estos problemas por nosotros mismos. Ese orgullo que todos tenemos nos lleva a aislarnos de Dios y de otros. Y suele pasar que cuando nos acercamos totalmente contrario a Él, con una humildad, Él comienza a revelarnos que permite estas temporadas de desaliento en cada una de nuestras vidas para mostrarnos que hay cosas que Él está removiendo para que seamos más como Cristo y aprendamos a deleitarnos en Él y aprendamos a amarle más. Richard Baxter, un teólogo puritano, y cito una frase de él, que decía, cuando la tierra es blanda, el arado puede penetrarla. Toma una persona cuando esté bajo aflicción o en una situación de duelo o recién agitada por algún sermón movilizador y luego condúcela a la verdad. Esto podrá hacerle mucho bien. La fidelidad cristiana requiere no solo que hagamos bien cuando la oportunidad para ello se cruza en nuestro camino, sino procurar oportunidades para hacer el bien. Personalmente, Dios ha usado este Salmo 42 incontables veces para hablar y para ministrar mi corazón y también el corazón de mi esposa. Y también ver cómo esto puede ayudar a otros. Cuando me siento desalentado, traigo a mi memoria este pasaje. Lo leo, oro, lloro, doy gracias al Señor por su palabra, le confieso mi falta de confianza a Él, le pido perdón
lo vuelvo a leer y descanso en él. Ahora, ¿cuándo es el problema? Cuando estamos pasando por esa etapa de desaliento, de angustia. ¿Qué deberíamos hacer? Y cada uno de nosotros debería tener este salmo presente, porque es un método o un accionar que tiene, en este caso, Masquil, para recordar y para poder esperar en Dios y para poder batallar contra nuestra propia mente. Por eso la primera parte que vamos a hablar ahora, y lo que él habla, en la primera parte es del Salmo 42, del versículo 1 al versículo 5, que es justamente anhelo de Dios y recuerdos. El salmista, en este contexto de estos versículos, se encuentra desterrado y se siente alejado de Dios. Está en un lugar montañoso y seco que habla al este de Jordán, en la parte norte. Compara su ansia por la comunión con Dios con lo que siente el venado cuando no puede encontrar agua. Esta manera tan sincera e intensa de explicar su anhelo o su deseo de mayor comunión con Dios solo puede surgir de una persona con fe profunda en Dios. El creyente verdadero siempre anhela tener comunión con su Padre. Por eso voy a dar un principio. Y por lo que veo no hay gente nueva, pero siempre nos es necesario recordar esto, que siempre debemos recordar a dónde y en quién tenemos que reposar nuestras cargas. Inclusive que estemos aquí hace años, inclusive que los demás puedan ver en nosotros frutos, que nosotros nos sintamos que estamos cumpliendo ante Dios con las cosas que hacemos. Si bien sabemos que lo que hagamos jamás va a alcanzar para merecer lo que recibimos, pero sí podemos descansar y podemos confiar, como dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él es la fuente de agua viva. Lo hemos visto hace muy poco en la serie expositiva de Juan. Uno que ha experimentado el gozo de la comunión con Dios nunca va a estar satisfecho sin esta comunión. Cuando algo la interrumpe, el creyente lo primero que siente es tristeza. Alimento o pan de lágrima, como dice en el versículo 3, es una expresión de mucho dolor y el dolor se agrava porque los incrédulos se burlan. El salmista, agobiado por el sufrimiento y las dudas, vuelve a pensar en su experiencia pasada de la presencia y el poder de Dios, como dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Él mismo había sido activo en dirigir a otros a la comunión. Tales recuerdos aumentan su nostalgia, pero también aumentan su esperanza. Y este es el primer punto. Cuando estemos en una meseta, en el desaliento, en ansiedad, en tristeza, en soledad, X problema, pónganle, creo que no hay ninguno acá y no va a haber que no estemos pasando por algún proceso, que no estemos sufriendo alguna tribulación. Todos debemos poner ese sufrimiento que estamos pasando, pero nos tenemos que acordar siempre de lo que Dios hizo en nosotros. Mientras preparaba el sermón, no sé por qué me vino a memoria, inclusive yo era chico, cuando soy malísimo calculando las edades, pero vamos a ponerle entre 6 y 12 años. Yo me acuerdo que cuando yo salía, me sacaban del colegio, iba para el trabajo de mi mamá, y había un momento que yo me sentía mal. Y yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero lo único que recuerdo era que lo primero que hizo mi mamá, que cuando levanté fiebre, me hizo ir al baño y me tomó una muestra de orina. Imagínense, yo con 10 años no entendía ni para qué hacía eso. Y enseguida me llevó al médico. Habrán sido 2 horas de fiebre, no más. Cuando llegamos a la doctora,
el recuerdo lejos que me queda, es que la doctora agarró esa muestra y lo primero que hizo fue agitarla. Y le dijo a mi mamá, menos mal que trajiste esto. Tu nene tiene hepatitis. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue esto que con sacudir la muestra ya se dio cuenta de eso? Y era una hepatitis avanzada que quizás si la dejaba pasar como un simple momento de fiebre, podría haber sido causal peor para mi salud. Pero fue un leve destello en la que yo hoy de grande puedo decir, en esto estuvo la disposición de Dios y la de ese médico y la de mi madre para que hoy esté donde estoy. ¿Cuántas cosas hace Dios en nuestras vidas para que hoy estemos donde estamos? Si comparáramos cosas que ni siquiera nos recordamos y que se pondrían sobre la mesa para que hoy estemos en este lugar, serían momentos y motivos totalmente justos y asequibles para que todo nuestro pesar quede de lado. El versículo 5 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista dialoga consigo mismo, reflexiona sobre su experiencia ahora, sus experiencias en el pasado y en la revelación de Dios. Y acá está el secreto de la vida con Dios. Todo creyente debería hacer lo siguiente. Esta reflexión produjo dos resultados. Uno, la confianza y la decisión de esperar en Dios y por ende su fe creció. Y dos, la reafirmación de su relación personal con Dios. No cabe duda que todos nosotros vivimos en un mundo inseguro. Y junto con el desánimo es totalmente necesario recordarnos constantemente, en cada momento que nos sentimos mal, nuestra seguridad en Cristo. En el contexto, ahora los invito a que vayamos a Filipenses 3:1, que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En el contexto de este versículo, vemos a Pablo dirigirse a los filipenses reconociendo que no solo él, pero los hermanos a su alrededor se han visto en situaciones en las que han estado aún a punto de perder su propia vida. Pablo mismo reconoce que solo Dios podrá sacarle de la situación presente en la que se encuentran. Sin embargo, él varias veces en su carta hace un llamado a los hermanos a no olvidar el gozarse y aún regocijarse en medio de estas circunstancias. Es interesante en este versículo notar que él ve esta invitación a gozarse como una manera de ayudarles a sentirse seguros. Esto definitivamente no es un idealismo falso, no es una esperanza vacía en que las circunstancias cambien o una manera extraña de escapar a la realidad. El gozo es más bien la evidencia de que nuestro corazón está tranquilo y descansando en la seguridad de saberse protegido y cuidado por algo, o más bien alguien quien sí está en control y tiene nuestro interés en su mente. Es entonces muy importante siempre recordarnos que esta provisión de Dios en la obra de Cristo está absolutamente a nuestro favor. Nuestro gozo o nuestra falta de gozo termina siendo descuidado. Nuestras inseguridades o incertidumbres revelan cuando lo hemos olvidado.
Las buenas noticias para todos nosotros es que aun cuando esto ocurre y no está en nuestra atención, podemos estar convencidos junto a Pablo, como dice en Filipenses 1:6, que Él comenzó en ustedes la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hablar de recordar bendiciones pasadas es buscar seguridad en lo que Él hizo en nosotros hasta el día de hoy y tener certeza de lo que va a hacer en un futuro. Si nosotros tuviéramos constantemente que comparar lo que estamos sufriendo con lo que nos espera en un futuro, no tendríamos por qué no seguir lo que dice Pablo. Tendríamos que estar gozosos porque no hay absolutamente nada que a nosotros nos pueda quitar la posibilidad de gozarnos en Él. Porque no hay absolutamente nada ni nadie más fuerte que Él. Y lo que Él dijo, todos estamos seguros que se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Eso tendría que darnos tranquilidad y tendría que darnos gozo en Él. Pero el problema está en que esa lucha que se libra en nuestra mente es la que muchas veces nos lleva a nosotros, a los humanos, a olvidarnos. Vamos a ejemplificar esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, y porque lo han visto un montón de veces en el colegio, cosas, por ejemplo, de la historia argentina? Salvo que sea uno que se recuerde todas las fechas, a todos nos cuesta reconocer y recordar fechas patrias. Solamente nos acordamos que es feriado, pero muchas veces no sabemos por qué. Y en nuestra mente, cuando sale ese tema, pensamos, uy, ¿qué era el 9 de julio? ¿Qué había pasado en ese entonces? ¿Fue cuando se hizo la bandera? ¿Fue la Revolución de Mayo? Inclusive lo decimos y no nos acordamos. Pero ¿cuántas veces hemos sido instruidos para acordarnos de esas fechas? Pareciera que no fuéramos argentinos que no nos acordamos de esas cosas. El humano aprende y retiene por repetición. De la misma forma, en los aspectos espirituales, nosotros aprendemos y recordamos por repetición. Pero si hay algo en la que nuestra carne batalla contra nuestro espíritu, es que muchas veces pareciera que tuviéramos una pérdida de conocimiento ante una situación grave. Lo primero que hacemos es, ¿de qué forma puedo arreglarlo yo? Y ahí es donde debemos traer a memoria y recordar, no tengo que pensar en qué forma puedo solucionarlo, sino que lo primero que tengo que hacer es recordar en quién estoy seguro y confiar que lo que me está pasando, Él va a proveer de la gracia suficiente para superar esa prueba. Ni la muerte me puede quitar ni asegurar de que yo me pierda. Yo estoy seguro y estoy sellado en Cristo Jesús. El primer punto, siempre recordar de dónde nos sacó Dios y qué nos otorgó en Cristo Jesús. Todo Efesios capítulo 1 lo estamos dando en la membresía. Es una buena ayuda a memoria para recordar lo que nosotros recibimos inmediatamente cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos a la segunda parte, que justamente es abandono de Dios y burla de los enemigos. Y vamos a hablar del versículo 6 al 11. Debemos reconocer nuestro desánimo delante de Él. Y lo leemos nuevamente para refrescar. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios?
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acá el salmista sigue lamentando su corazón, su situación deplorable. Abatido, el salmista sigue lamentándose. Abatida traduce una palabra que significa sentarse en el suelo como de luto. La ubicación geográfica es al este del Jordán. No se conoce un monte Mizar, no sabemos a qué situación histórica se está refiriendo. Algunos hablan en que era el tiempo de Segunda de Reyes 14, pero el Salmos es apto para cualquier creyente cuando se sienta alejado de la comunión con Dios, cuando nos sentimos desanimados por el pecado que no podemos superar, cuando nos sentimos desalentados por las situaciones una tras de otra en contra de nosotros y que nos sentimos que estamos alejados del Señor. En medio de su congoja, el salmista recuerda y afirma la misericordia de Dios y que Él nos cuida de día y de noche. Eso lo leemos en el versículo 8. El versículo 9, que dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Exhibe nuevamente su fe en Dios y a la vez sus preguntas. ¿Por qué estás solo? Sin la manifestación de la presencia y el poder de Dios. El versículo 10 puede indicar que está enfermo también cuando dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Cuando uno está enfermo o le va mal o no recibe la respuesta de Dios, cuando la ansiedad inquieta nuestra mente, los enemigos aprovechan para burlarse de nosotros. Se repite el mismo estribillo del versículo 5, que dice en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. John MacArthur dice: antes de que una persona sea salva, es cautiva de Satanás y de su propia naturaleza depravada. Está espiritualmente ciega y es espiritualmente débil y no puede impedir que la lleven a la idolatría. Nosotros, antes de Cristo, éramos cautivos. Es decir, estábamos privados de nuestra libertad al estar sometidos como si fuéramos prisioneros de guerra. Por un lado, éramos prisioneros del diablo, porque como dice 2 de Timoteo 2:26, dice que estábamos cautivos. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa voluntad diabólica busca mantenernos a cada uno engañados en la mentira que opera todo el sistema mundial, negando, ocultando la verdad divina bajo un manto de tinieblas, mientras se le sigue ofreciendo a la humanidad una supuesta iluminación que le va a permitir ser como el mismo Dios. Y oh, qué casualidad, parecido como lo que dice en Génesis 3:5. Una promesa falsa que nunca se ha cumplido ni se va a cumplir. Jamás vamos a ser como Dios, ni como dioses, como dice. Ahora los invito a que vayamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo explica que esta cautividad es engañosa y opuesta al cristianismo porque aprisiona a través de filosofía y vanas sutilezas conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo enfatiza que lo que está en juego es la liberación de la cautividad, de la esclavitud de los principios del mundo que tiene engañada a la humanidad.
Él contrasta los principios engañosos y vacíos del mundo con los de Cristo. Justamente el Evangelio te presenta la liberación a través de la redención gratuita por gracia en Jesucristo, cuyo pago por tu pecado también incluye la liberación del engaño mentiroso del diablo. Por medio de la verdad poderosa de la palabra, que eso lo podemos ver como dice en Juan 14:6. Siempre, y creo que esto nos pasa a todos, cada vez que leo los salmos, quedamos maravillados con la sinceridad en el clamor de los salmistas. Y justamente, principalmente en David. Ahora vamos a hacernos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuándo te es más fácil venir a Dios? ¿Cuando estás animado o cuando estás desanimado? Y la respuesta es sencilla. La invitación del Evangelio es sencilla. Quienes han creído en Cristo como único Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados, todos ellos pueden venir a Él con toda honestidad por lo que Cristo hizo a nuestro favor. El acercarnos a Dios no debe depender de cómo nos sintamos, o lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Nuestro acercamiento a Dios es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Teniendo esto en mente y podemos hablar la palabra de Dios a nosotros mismos leyéndola, escribiéndola, memorizándola y hablándola con otros. Tenemos que creerle en todo momento. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y todos nosotros tenemos lo mejor porque lo tenemos a Él. Otro punto del que vamos a hablar es justamente hablar del versículo 11. Y tenemos que arrepentirnos, tenemos que obedecer y tenemos que amar. El versículo 11 del capítulo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mientras más te acerques a Dios, más te darás cuenta de cosas que Él quiere cambiar en vos porque Él te ama. Si cada uno de nosotros ve a nuestros hijos comportándose de una manera que no demuestra amor por los demás, lo primero que hacemos es ver si tiene esas actitudes egoístas, y lo más amoroso que cada uno, siendo padres, pueden hacer es corregirlo, disciplinarlo y también mostrarle un mejor camino o una mejor manera. Esa es nuestra obligación como padres, pero mucho más profundo, mucho más hondo y mucho más exhaustivo es el trabajo de nuestro Padre con nosotros. Él nos creó para que le glorifiquemos, para que le demos a conocer y para que le conozcamos y experimentemos su incomparable amor. Él nos corrige, Él nos disciplina y usa tiempos de desánimo para traernos hacia Él, pero para traernos con un corazón sediento de Él y así cambiarnos desde adentro hacia afuera. Cuando en tu tiempo con el Señor veas cosas muy dentro de vos que están mal, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de tomar pasos de obediencia y es tiempo de pensar: ¿cómo puedo amar más a los demás? ¿Cómo puedo estar más consumido del amor de Dios y darle más a Él y servir más a otros o servir más a su iglesia? Debemos recordar que todo nuestro dolor no es ajeno a nuestro Señor. Absolutamente el dolor de ninguno es ajeno a Él, de sus hijos. Él entiende nuestras frustraciones y por su obra redentora nos ofrece a cada uno de nosotros esperanza en medio de nuestro desánimo. Eso es el tesoro invaluable que tenemos al recordar lo que Él hizo en nosotros y a amar y obedecer lo que Él demanda de nosotros. El otro punto que vamos a hablar ya arrancamos con el capítulo 43 y vamos a leer del versículo 1 al 3, que justamente
cuando entendemos lo que necesitamos y cuando oramos por misericordia, lo primero que hacemos es clamarle a Él para que Él pueda suplir justamente lo que nosotros vemos que nos falta. El versículo 1 del capítulo 43, lo buscamos y lo leemos. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Como en muchos salmos, el salmista le pide a Dios que lo vivifique, que lo vindique, que lo haga ser acepto nuevamente, que haga justicia. La nación impía podría haber sido una nación extranjera, pero también puede ser su propia nación. En el versículo 2 usa la forma reflexiva de andar. Él va caminando despacio o reflexionando sobre su condición. Ese generalmente es el momento en que caminamos más cautos. Solo en el fulgor de la prueba, en los abates de nuestra mente, es cuando disponemos todo de nosotros para ser más cautos con la carne y más sensibles a la voluntad de Dios. El salmista siempre, en toda su situación de angustia o crisis o batalla, reconoce que necesita a Dios y que Dios guíe sus decisiones. Por eso, en el versículo 3, que lo leemos, que dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esto es como una inyección para todos nosotros en estos días, poder disfrutar de la única verdad que es su palabra, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Creo que cada uno de nosotros, de las veces que se citó este versículo, todos lo sabemos de memoria. Y muchas veces es lo que más nos cuesta. Esto es algo que estaba pensando el otro día y que quizás es algo que podemos hacerlo todos. Veo algunos hermanos que cada vez que se predica o que se expone que viene alguien, sacan su cuaderno y su lapicera. Estamos pendientes y esperando cómodamente a que se suba el sermón o en Spotify o en YouTube para poder verlo nuevamente. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos ido reflexivos de este lugar luego de un sermón que nos hemos ido con la carne molida? Y a mí siempre me gustó tener a mano los versículos por lo menos que se han predicado. Entonces, los animo a que cada uno traiga sus anotaciones. Si nos vamos reflexivos y necesitamos respuestas o necesitamos seguir deleitándonos en su palabra y no nos acordamos de lo que se predicó. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los versículos que el pastor dijo en la introducción hace 25 minutos? El que se acuerde de todos los versículos debe tener el síndrome de Sabán o algo que se acuerda de todo, porque si no lo tenés anotado, es imposible que nos recordemos. En toda congregación estudiosa y que se acuerdan, siempre revisamos lo que se predica y lo que se expone, para poder crecer en fe cada uno. Sabemos que su palabra es la que nos guía en medio de la prueba. Meditamos y para poder meditar tenemos que saber qué es lo que se habló y descansamos en ella, ya que ella encierra todo el Evangelio en el cual nosotros vamos en esta vida aprendiendo a descansar en Él. Y el último punto es que después de
reconocer o recordar las situaciones pasadas, las bendiciones que hemos recibido de Dios en el presente de nuestra angustia, después de obedecer y entender y recordar y anhelar la comunión con Dios, nosotros lo primero que recibimos es confianza. Por eso, el último punto es declaración de confianza y alabanzas futuras del capítulo 43, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el Salmos que leímos, 42 y 43, los sentimientos de desánimo alternan con oraciones y declaraciones cada vez más confiadas. Ya en el versículo 4 está viendo o viviendo lo que espera, la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Cuando dice, entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. De nuevo, el estribillo del versículo 5, que ya lo leímos en el capítulo 42, también 5, y en el capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De nuevo el estribillo en el versículo 5 indica reflexión, decisión y a través de eso fe en Dios. Él es franco consigo mismo y con Dios. Reconoce que la comunión con Dios es el sentido supremo del culto. El adorador verdadero no busca lo que puede recibir de Dios, sino que busca a Dios mismo por lo que Él es. Agradarle, busca colaborar con Él y busca compartir su amor. La relación humana con Dios se termina definiendo, así como el pastor habló al principio, como hablaba Salomón, en términos de obediencia y de servicio. La actitud humana hacia Dios suele aparecer descrita como un sentimiento de temor. A veces, el temor de Dios es sinónimo de culto religioso, pero indica a menudo una actitud de reconocimiento a las diferencias que existen entre Dios y el pueblo. ¿Quién de nosotros que estudia en su palabra no le ha dado temor el Dios tres veces santo comparado con la inmundicia de nuestras vidas? Podemos hablar de reverencia, podemos hablar de honor en lugar de temor, y así traducen varias versiones modernas del Antiguo Testamento. Temer a Dios, en ese sentido, tiene poco que ver con las imágenes populares de un Dios terrible ante el cual los hombres solo pueden caer anonadados. Se trata más bien de atribuir a Dios el lugar que le corresponde. Si Dios se da a conocer en la vida de los hombres, es porque Él ha tomado toda la iniciativa. Las relaciones con Dios se basan en su gracia y en amor. Dios desea comunicarse con toda la humanidad y con este fin llamó a Abraham y a toda la descendencia a sus pies. El predicador Moody, yo recuerdo haber leído, cuando él decía que él estuvo hablando con un excéntrico estudioso, y ese excéntrico había leído la Biblia, había leído el Corán y había leído casi todos los libros religiosos que podemos nombrar, que hablan respecto a dioses. Pero cuando Moody le pregunta, ¿y qué opinás? ¿Qué fue lo más importante que viste en la Biblia? Él se esperaba que le diga el nacimiento virginal de Jesús, su muerte en la cruz. Pero lo que ese hombre le dijo, que es el único libro en el cual habla de que un Dios todopoderoso, omnipotente, soberano, se hizo carne, vino al mundo, sufrió lo que sufrimos nosotros, murió y resucitó, y hoy está en nosotros. Eso es lo que más me impactó.
Y eso es lo que hoy nos tiene que impactar a todos nosotros. El Dios 3 veces santo que vemos en su palabra es el mismo que está actuando en nosotros para llevarnos hacia Él. Porque cada uno de nosotros sabemos que sería imposible poder agradarle por nuestras obras o por nuestra justicia. Pero sí sabemos que somos revestidos por la justicia de Cristo y que a través de Él podemos acercarnos confiadamente al trono. Eso es atribuirle a Dios el lugar que le corresponde. Efesios capítulo 4. Los invito a que vayamos ahí. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tan importante es la verdad de Jesucristo como el evento liberador, que Pablo no duda en llamarnos a dejar las cadenas de la cautividad y las ropas de prisionero y a despojarnos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, y a un nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido, lo leí 2 veces, en la justicia y santidad de la verdad. No es, nos desvestimos del viejo hombre y nos vestimos nuevamente del nuevo, sino que nuestro caminar en esta vida es ir revistiéndonos del nuevo hombre, soportando los abates que el viejo hombre quiera tomar en nuestras vidas para mirar hacia adelante y mirar a Jesucristo como nuestro elemento libertador. Nuestro Señor vino para poner en libertad a los oprimidos. La palabra opresión en el original griego significa aquello que está quebrado en pedazos. Sabemos que la esclavitud del pecado nos somete a la vejez, al abuso y a la humillación constante. El pecado nos quiebra, nos agobia, nos roba la esperanza y nos produce un profundo desasosiego. No sabemos qué va a pasar. Todas las promesas del mundo sin Dios son engañosas y nunca se cumplen. Y esa realidad oscura nos oprime hasta la muerte. Pero de nuevo volvemos a citar Isaías 53:5, que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo fue a la cruz para ser molido por cada una de nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Toda nuestra mente corrompida, que no sabe para dónde correr ante el primer quiebre o suspiro o problema, Él ya lo solucionó en la cruz del Calvario. El Evangelio anuncia que Jesucristo pagó el precio para liberarnos del quebranto, pagó el precio para reconstruir nuestro corazón y pagó el precio para darnos una nueva vida en Él. Jesús nos libera de una vida opresiva y degradante. Y estamos todos de acuerdo de que si el Hijo nos libera, vamos a ser realmente libres, como dice en Juan 8:36. Una de las grandes promesas del Evangelio y de lo que nosotros siempre debemos recordar es que el Evangelio fue liberación para nosotros. Cristo nos rescató de la cautividad del mundo y para que seamos libres con la verdad de la palabra de Dios. Él fue quebrantado para que todos nosotros fuéramos reconstruidos y hechos nuevas criaturas. Así, cada uno de nosotros puede decir con todos los redimidos, y los invito a que vayamos al Salmo 107. Alabad a Jehová, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Den gracias al Señor, porque Él es bueno a todos nosotros. Su misericordia es renovada todos los días por el acto de Jesús. Estos salmos originalmente eran uno solo. Era un salmo de petición que iniciaba como leímos, en la más profunda desesperación del salmista, causada por el exilio de la presencia o la comunidad de Dios en el templo y por los ataques o abates de los impíos. Y continuaba a una petición de esperanza, como lo leímos, que Él nuevamente volvería a adorar a Dios en el templo. Ahora, ese salmo lo encontramos dividido en dos, y estos salmos forman una unidad litúrgica al ser vistos en su contenido temático. La Septuaginta le pone el título de Salmo de David al 43, mostrando que el salmo fue dividido en una fecha muy temprana, usando la forma, mostrando que el salmo era un poeta que se mueve de lamento a confianza y finalmente a petición y finalmente a alabanza futura. Ese es el accionar que debemos tener todos nosotros cuando nos sentimos abatidos por los problemas o por cualquier causal que nos quite del gozo de Dios, que es contentarnos en Él. El salmista decide orar, pero continúa en lucha contra sus enemigos. Solo en la oración él escapa de su depresión. Normalmente la memoria, como hablamos, estimula la fe, pero en este caso se intensifica su dolor y no puede librarlo. La exhortación final para todos nosotros, como lo fue para el salmista, es esperar en Dios y alabarle apunta a su liberación. Solamente que nosotros muchas veces nos terminamos olvidando. Pero es una buena forma recordar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Todo eso que Él sufrió, todo eso que nosotros vemos en sus Escrituras, y cuando vemos en sus Escrituras, es la forma en la que somos santificados. Es la forma de poder sobrellevar y poder recibir de Él misericordia y gracia para el pronto auxilio en cada una de nuestras situaciones. Recordá, decirle a tu alma que siempre que haya algún problema, espera en Dios.